Tenemos miles de copias manuscritas de la Biblia, más de 5.000 del Nuevo Testamento para ser más exactos. Pero, como dije en mi video anterior, no tenemos los originales de los manuscritos bíblicos. Y la pregunta en todo esto es, ¿por qué? Bueno, en este video te lo voy a contar, así que quédate porque además te voy a contar algunos detalles sobre el proceso de escritura y distribución de los manuscritos originales del Nuevo Testamento. Hola, mi nombre es Elizabeth, te doy la bienvenida a mi canal y estoy segura que este video te volará la cabeza. Quiero comenzar por decirte que los documentos que usualmente llamamos manuscritos originales se llaman en crítica textual autógrafos, es decir, firmados por su autor. Ahora bien, la primera aclaración que hay que hacer aquí es que los autógrafos no necesariamente tenían que estar escritos del puño y letra del autor. A veces, en la antigüedad, lo que hacían los redactores era dictar mientras redactaban un texto. La práctica de dictado de textos a un esclavo o a un colaborador era muy común en la antigüedad. Además, tenemos testimonios en la Biblia de que algunos de los redactores de los textos del Nuevo Testamento no necesariamente estaban escribiéndolos, sino que estaban dictándolos. Por ejemplo, cuando Pablo dice al final de Primera de Tesalonicenses, la salutación de mi propia mano, de Pablo, está indicando que el resto de la carta no fue escrita de su propia mano, aunque aquí probablemente la haya escrito Timoteo, que es la otra persona que figura como autor de esta carta. Y déjenme decirle que, curiosamente, Pablo repite esta frase varias veces en sus cartas. De hecho, al final de Segunda de Tesalonicenses, Pablo dice que esta salutación de su propia mano es su firma, su signo de identidad. Es decir, la manera que tenían los cristianos de saber que una carta había sido escrita por él y por tanto tenía autoridad apostólica. Esto también sugiere que en esa época había personas queriendo hacerse pasar por Pablo y escribiendo cartas en su nombre. Otra aclaración necesaria es que puede existir más de un autógrafo de un texto determinado. Tenemos testimonio de que en la antigüedad los escritores sacaban varias copias de sus textos antes de sacarlo a la luz en su forma final. Por ejemplo, El Pastor de Emmaus es una obra cristiana del siglo II después de Cristo con un carácter un poco profético apocalíptico. En esta obra se nos dice que el autor recibió el siguiente mandamiento: por tanto, tú escribirás 2 libritos y enviarás uno a Clemente y uno a Grapte. Y Clemente lo enviará a las ciudades extranjeras, porque este es su deber, en tanto que Grapte lo enseñará a las viudas y huérfanos. Pero tú leerás el libro a esta ciudad junto con los ancianos que presiden sobre la iglesia. Es decir, el autor del Pastor de Emmaus sacaría 2 copias para enviarlas a otras personas y él se quedaría con una copia. Todas estas copias realmente serían autógrafos porque estarían producidas bajo el control del autor, incluso cuando no estuvieran escritas de su puño y letra. De igual manera, aunque no tenemos evidencias de esto, es probable que de alguno de los libros del Nuevo Testamento haya existido más de un autógrafo, es decir, más de un manuscrito original. De todas maneras, uno o muchos, ningún manuscrito nos ha llegado directamente de los apóstoles o los evangelistas. Es muy probable que los autógrafos del Nuevo Testamento se hayan escrito en papiro, por lo extendido que estaba este material en la antigüedad. El manual de papirología de Oxford menciona la cifra de que un 65% de los documentos que nos han llegado están escritos en papiros. Y en cuanto a los textos literarios, este porcentaje aumenta a un 71%. ¿El problema? Pues que, como mismo sabemos que los papiros eran un material muy usado en la antigüedad, sabemos también que era un material extremadamente frágil, que se descomponía con la humedad y también se corrompía en climas demasiado secos, lo que puede haber conllevado a la pérdida de los manuscritos bíblicos. De todas formas, en mi próximo video te hablaré más a profundidad sobre los papiros y los papiros de la Biblia específicamente. Así que ya sabes, si quieres verlo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avise cuando lo suba. Otras 2 razones pueden haber dado lugar a la desaparición de los autógrafos. Los manuscritos bíblicos originales pueden haber desaparecido debido a algún incendio o desastre natural.
razones que eran más que comunes para la destrucción de libros en la antigüedad y la Edad Media. Por ejemplo, sabemos que en el año 192 después de Cristo hubo un gran incendio en la ciudad de Roma que acabó con muchas bibliotecas, librerías y colecciones de libros. En este y otros incendios también se pueden haber perdido muchos libros cristianos y también de las Sagradas Escrituras. De igual forma, la persecución de los libros cristianos en los primeros siglos puede haber llevado a la desaparición de los autógrafos del Nuevo Testamento. En tiempos del Imperio Romano, cuando se censuraba un libro, usualmente se hacían quemas de este libro. Y esto no solo pasaba con los libros cristianos, Por ejemplo, en el siglo I a.C., las obras del político y militar romano Tito Labieno fueron quemadas por decreto senatorial. Por otra parte, en el año 303 después de Cristo, los cristianos sufrieron una persecución feroz por parte del emperador Diocleciano, quien ordenó la destrucción de todas las iglesias y la quema de todas las escrituras cristianas, así como de todos los documentos litúrgicos. Esta quema incluía cualquier porción de las escrituras que fuera encontrada en las casas particulares romanas. Este y otros episodios de persecución anteriores pueden haber provocado la pérdida de los manuscritos originales del Nuevo Testamento. La pérdida de los originales de la Biblia puede tener muchas genuinas implicaciones doctrinales para algunos. ¿Acaso Dios no pudo obrar un milagro y preservar estos documentos? ¿Cómo es posible que hayan desaparecido debido a las inclemencias climáticas, los incendios o las persecuciones? Bueno, desde mi punto de vista filológico, pero también cristiano, pienso que lo más importante acerca de la transmisión de la Biblia no es si nos llegaron los autógrafos o los textos originales, sino más bien si nos llegó el texto. Y lo más importante, si nos llegó el mensaje que este texto quería transmitir. Y yo sinceramente creo que este es el caso. De hecho, los primeros cristianos eran mucho más pragmáticos que nosotros con respecto a los manuscritos bíblicos. Para ellos lo que importaba era el texto, y la preservación del texto no se conseguía obstinándose en conservar un manuscrito que ya estaba envejecido, sino elaborando una nueva copia que fuera fiel al original. De hecho, y aquí sé que le va a explotar la cabeza a muchas personas, tanto es así que incluso los primeros cristianos tiraban a la basura viejos manuscritos de la Biblia. Y esto no me lo estoy inventando, hay pruebas históricas para ello. Ahora, estas pruebas las voy a discutir en otro video porque ya sé que este tema de por sí es polémico. Esto nos demuestra, repito, el pragmatismo con que trataban a los documentos. Los documentos estaban para servir al propósito de la enseñanza y no para ser venerados en sí mismos. No obstante, yo sinceramente me niego a pensar que en el caso específico de los autógrafos, estos fueran desechados por los propios cristianos, sobre todo porque alrededor del año 200 después de Cristo, el escritor cristiano Tertuliano dice lo siguiente: Ea pues tú, que quieres ejercitar mejor la curiosidad en el asunto de tu salvación, recorre las iglesias apostólicas en las que todavía presiden en su sitio las cátedras mismas de los apóstoles, en las que se recitan sus mismas cartas auténticas, haciendo resonar la voz de cada uno y volviendo a ser presente su rostro. Se podría decir muchísimo sobre esta cita, pero quiero resaltar el hecho de que Tertuliano menciona que en el año 200 después de Cristo todavía había iglesias que tenían las cartas auténticas de los apóstoles. Y además, la importancia que él le concede a estos documentos específicamente. De todas formas, debo aclarar que hay discusión con respecto al significado de la palabra auténtica en esta cita, pero es bastante probable que se refiera con ella a los autógrafos de las cartas de los apóstoles, sobre todo porque sería raro que Tertuliano recomendara ir a estos lugares en busca de copias de las cartas, cuando estos textos ya estaban en circulación entre los cristianos hacía muchísimo tiempo. En fin,
que a ciencia cierta no podemos saber la fecha en que se perdieron los originales ni por qué, pero sí podemos establecer una serie de razones posibles para su desaparición, como lo hemos hecho aquí. Ahora, si no tenemos los originales de la Biblia, ¿cómo sabemos lo que realmente decían? Bueno, la respuesta a esa pregunta te la dejo en este video, así que nos vemos ahí. ¡Chao!